Listos para una nueva inmersión. Aquí estamos otra vez en Del libro al micrófono. Y hoy nos vamos a sumergir en un libro que estoy seguro te va a dar mucho que pensar. Prepárate para cuestionar todo lo que querías saber sobre el crecimiento, ya sea en tu negocio, tu carrera o incluso en tu vida personal. Exacto. El libro que vamos a diseccionar hoy es DNX is Easier Than Do X de Dan Sullivan y Benjamin Hardy. Un libro que propone una idea que al principio puede sonar un poco loca, pero que te aseguro tiene mucho sentido. Y si te dijera que lograr resultados 10 veces más grandes puede ser más fácil que conformarte con el típico crecimiento del doble. Esa es la premisa central del libro, y a lo largo de esta inmersión vamos a desmenuzar cómo es posible, qué implicaciones tiene y qué puedes hacer tú para aplicarlo en tu propia vida. Así que ponte cómodo, sírvete un café y prepárate para un viaje que te va a desafiar a pensar en grande. Para empezar, vamos a desentrañar la diferencia fundamental entre ese crecimiento de 2x y el salto de 10x. Porque no se trata solo de multiplicar por 10 lo que ya estás haciendo, ¿verdad? Hay un cambio de mentalidad mucho más profundo. Exacto. El crecimiento de 2x es lineal, incremental. Es como seguir haciendo más de lo mismo, un poquito mejor cada vez. Es como subir una escalera peldaño a peldaño. Mientras que el 10x es exponencial. Implica un salto, un cambio radical en tu enfoque y en tus resultados. Es como tomar un cohete y salir disparado hacia arriba. Y una de las claves para lograr ese crecimiento 10x, según el libro, es operar con una visión que sea casi imposible. Una visión tan ambiciosa que te obligue a pensar fuera de la caja, a buscar soluciones que nunca se te habrían ocurrido si te hubieras conformado con un objetivo más modesto. Y aquí es donde entra una cita del Dr. Barnard que mencionan en el libro. Plantearte metas tan grandes que parezcan imposibles es una estrategia para que descubras cuáles son las formas más efectivas de avanzar. Me encanta esa idea porque muchas veces nos limitamos a nosotros mismos con metas pequeñas, fáciles de alcanzar. Pero cuando te atreves a soñar en grande, a plantearte un objetivo que parezca imposible, tu mente se ve obligada a buscar nuevas formas de pensar, a encontrar soluciones creativas que nunca hubieras imaginado. Y el libro ilustra esto con un ejemplo muy interesante, que es la trayectoria profesional en el deporte. Imaginemos dos jóvenes atletas. Uno aspira a jugar a nivel universitario, mientras que el otro sueña con llegar a ser profesional. El entrenamiento, la disciplina, la mentalidad, todo va a ser completamente diferente para cada uno de ellos. El objetivo final define todo el proceso. Y Dan Sullivan lo resume de una manera brillante con esta frase. La única manera de mejorar tu presente es hacer tu futuro más grande. No se trata solo de fantasear con un futuro ideal, sino de usar esa visión para impulsar tus acciones de hoy. Ahora, otro concepto fundamental que exploran Sullivan y Hardy es la importancia del pensamiento 8020 para lograr este crecimiento exponencial. El famoso principio de Pareto, que nos dice que el 80% de los resultados provienen del 20% de nuestros esfuerzos. Y cuando tu objetivo es 10x, este principio se vuelve aún más crucial. Porque cuando tienes una meta tan ambiciosa, no puedes permitirte perder el tiempo en actividades que no te están llevando hacia ella. Tienes que identificar ese 20% de acciones que realmente mueven la aguja y enfocarte en ellas al máximo. Y aquí viene la parte difícil, que es soltar el 80% restante. Esas actividades, esas relaciones, esos hábitos que te están consumiendo tiempo y energía, pero que no contribuyen a tu objetivo principal. Y el libro nos da algunas herramientas para superar el miedo a soltar ese 80%. Porque es normal sentir miedo, es normal sentir que estás perdiendo algo valioso. Pero es importante recordar que ese 80% no te está llevando hacia donde quieres ir. Al soltarlo, te liberas para enfocarte en lo que realmente importa, en ese 20% que te va a catapultar hacia tu meta 10x. Y para ilustrar cómo funciona esta mentalidad en la práctica, el libro nos presenta varios estudios de caso muy interesantes. Uno de ellos es el de Michelangelo, uno de los artistas más grandes de la historia. Y lo que me fascina de Michelangelo es que desde sus primeros trabajos ya demostraba una obsesión por la maestría, por superar los límites de lo que se creía posible. Su Hércules, por ejemplo, es una muestra de su profundo conocimiento de la anatomía humana, de su búsqueda por la perfección en cada detalle. Y luego, su obra maestra, el David, es un ejemplo perfecto de cómo identificar una oportunidad 10x. Un bloque de mármol que había sido abandonado y dañado durante décadas, que la mayoría habría descartado como inservible. Pero Michelangelo vio en él un potencial enorme, una oportunidad para crear algo único, algo que trascendiera su tiempo. Y su visión del David, si la comparamos con otras esculturas de la época, es realmente innovadora. En lugar de mostrarlo victorioso sobre Goliat, como era la tradición, Michelangelo se enfocó en su interacción con el rey Saúl. Mostrando a David como el hombre perfecto, el guerrero potencial lleno de fuerza y determinación. Un cambio de perspectiva que solo fue posible gracias a esa mentalidad 10x. Y pasando a ejemplos más contemporáneos, el propio Benjamin Hardy
comparte algunas experiencias personales que también son muy reveladoras. Desde convertirse en padres adoptivos de 3 niños pequeños mientras estaba haciendo su doctorado, hasta la llegada inesperada de gemelas. Saltos de 10x en la vida personal que nos muestran cómo esta mentalidad no se limita al ámbito profesional. Y su colaboración con Dan Sullivan es otro ejemplo de un salto 10x en su carrera. Al unirse con alguien que es un verdadero maestro en su campo, pudo llevar su trabajo a un nivel completamente nuevo. Y otro caso muy inspirador es el de Linda, una agente de bienes raíces, que logró transformarse de ser un agente promedio a la número 1 en su ciudad. Y lo hizo aplicando el pensamiento 8020 a su trabajo. Contrató a un asistente para delegar ese 80% de tareas que no eran tan valiosas y se liberó para enfocarse en lo que realmente generaba resultados. Y su mentalidad de 10x chocó con la mentalidad de 2x de su corredora, que intentó ponerle límites a su crecimiento. Pero Linda no se dejó intimidar y tomó la decisión de unirse a Keller Williams, una empresa que incentivaba el crecimiento exponencial. Y los resultados fueron espectaculares. Hoy Linda es copropietaria de regiones de Keller Williams, generando miles de millones en ingresos brutos. Su historia nos demuestra que a veces tenemos que salir de nuestra zona de confort, incluso si eso implica tomar riesgos. Y que cuando nos enfocamos en lo que realmente importa, los resultados pueden ser extraordinarios. Y ahora, hablemos un poco más sobre ese miedo a soltar el 80%, porque sé que es algo que resuena con muchos de nosotros. Es natural sentir miedo a dejar ir lo que ya conocemos, lo que nos hace sentir seguros. Pero el libro nos recuerda que ese miedo muchas veces está basado en la aversión a la pérdida. Un principio psicológico que nos hace sentir el dolor de perder algo mucho más intensamente que el placer de ganar algo de igual valor. Y esta aversión a la pérdida se manifiesta de varias maneras, como el sesgo del costo hundido, donde seguimos invirtiendo en algo que no es rentable solo porque ya invertimos mucho en ello. o el efecto de dotación, donde valoramos más lo que poseemos simplemente porque es nuestro. Y también el principio de coherencia, que nos impulsa a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho para mantener una imagen consistente de nosotros mismos. Son trampas mentales que nos mantienen atrapados en la zona de confort, que nos impiden dar ese salto 10x. Pero el libro nos anima a desafiar esas trampas mentales, a reconocer que el miedo a la pérdida es una ilusión. Que al soltar ese 80% que ya no nos sirve, nos liberamos para alcanzar un nivel completamente nuevo de éxito y realización. Y para facilitar esa transición nos proponen enfocarnos en el pensamiento exponencial. Un cambio de mentalidad que nos lleva a priorizar la calidad sobre la cantidad, a buscar soluciones innovadoras en lugar de simplemente hacer más de lo mismo. Un pensador lineal busca hacer más, un pensador exponencial busca hacer mejor. Y para poder enfocarte en esa calidad que produce resultados exponenciales, es crucial construir un equipo. Un equipo que maneje ese 80% de tareas menos relevantes, liberándote para que te concentres en ese 20% que realmente mueve la aguja. Y el libro nos da algunos consejos para construir ese equipo ideal, un equipo que comparta tu visión y que te ayude a alcanzar tus metas 10x. Y otro aspecto fundamental que mencionan es la importancia del propósito, de tener una visión clara de por qué haces lo que haces. Aristóteles lo llamaba teleología, la idea de que toda acción humana está dirigida hacia un objetivo específico. Y cuando tienes un objetivo 10x, un propósito que realmente te apasiona, todo se vuelve más fácil. La competencia disminuye, la motivación aumenta, el camino se vuelve más claro. Porque ya no estás compitiendo con los demás, sino que estás persiguiendo tu propia visión, tu propio sueño. Y para poder mantener ese crecimiento 10x de manera sostenida, el libro nos habla de la importancia de buscar la maestría en lo que hacemos. Dedicarnos a ser los mejores en nuestro campo, a buscar la excelencia en cada detalle. Ponen el ejemplo de James Clear, autor del bestseller Atomic Habits. Para escribir ese libro, que era su objetivo 10x en ese momento, tuvo que eliminar otros proyectos y contratar ayuda para enfocarse en la escritura. La innovación, nos dicen, surge precisamente de esa concentración en lo que realmente importa. Y para poder dedicarte a tu habilidad única, a ese 20% de actividades que realmente te apasionan y en las que eres excepcional, necesitas construir una compañía autogestionada. Un sistema donde el equipo maneja las operaciones diarias, permitiéndote a ti como líder enfocarte en la visión y la innovación. Una idea que puede parecer radical, pero que es esencial para el crecimiento exponencial. Y también mencionan a los líderes de nivel 5, según Jim Collins, aquellos que tienen la visión de abandonar lo bueno en favor de lo grandioso. Como Darwin Smith, que transformó Kimberly-Clark al enfocarse en el negocio de productos de consumo, a pesar de que la empresa ya era exitosa en otros sectores. A veces tenemos que renunciar a lo que ya conocemos, a lo que nos parece seguro, para poder alcanzar nuestro verdadero potencial. Y otro concepto muy interesante que exploran es la diferencia entre la mentalidad de querer y la de necesitar. Los necesitadores compiten por recursos escasos, mientras que los querendores buscan la cooperación y la abundancia.
Dan Sullivan comparte su propia experiencia al divorciarse y declararse en bancarrota como un punto de inflexión en su vida. Un momento en el que tuvo que asumir el 100% de responsabilidad y enfocarse en lo que realmente quería. Y los logros de Essex, nos dicen, se basan en esos deseos intrínsecos, en aquello que realmente nos apasiona, no en lo que creemos que necesitamos. Como Brian Armstrong, CEO de Coinbase, que define su empresa como una compañía impulsada por una misión. Ser libre en este contexto significa soltar lo que crees que necesitas y elegir solo aquello que deseas absolutamente. Y para poder alcanzar esa libertad, para poder lograr esos saltos y asís, es fundamental abrazar tu habilidad única. Esa expresión más pura y honesta de ti mismo. Ese talento especial que te diferencia del resto. Como Paul Rodríguez, el skater que arriesgó una oferta inicial de Nike para conseguir un contrato que reconociera su habilidad única con una zapatilla de firma. Su enfoque en esa habilidad superior, impulsado por una motivación intrínseca y una visión de mejora continua, lo llevó a la maestría. Y la maestría, nos explican, es hacer algo excepcionalmente bien, de una manera que nadie más puede replicar. Es el resultado de enfocarte en tu habilidad única, de dedicarte a perfeccionarla día tras día. Y esa habilidad única evoluciona con cada salto 10x, llevándote siempre hacia tu futuro más emocionante. Y en última instancia, para poder alcanzar tu máximo potencial, necesitas confiar en ti mismo y forjar tu propio camino. El consejo de otros puede ser valioso, pero nadie más tiene tu visión, tu enfoque o tu habilidad única. El autor comparte su propia experiencia al tomar decisiones difíciles, a pesar del consejo en contra, lo que finalmente le dio mayor confianza y libertad. Robert Greene lo llama el factor X de la maestría. Esa capacidad de seguir tu propia intuición, de crear tu propio camino. Y para poder tomar esas decisiones, para poder confiar en tu propia guía interior, necesitas conectar con tus saltos 10x del pasado. Recordar esos momentos en los que lograste algo que parecía imposible, que te demostraron de lo que eres capaz. Y en lugar de enfocarte en la brecha que te falta para llegar a tu ideal, celebrar la ganancia que ya has obtenido. Dan Sullivan usa la analogía de viajar en el tiempo mentalmente para apreciar cuánto hemos avanzado. Es una forma de cambiar nuestra perspectiva, de enfocarnos en lo positivo, en lo que ya hemos logrado. Y para poder seguir creciendo, para poder seguir dando esos saltos 10x, necesitamos desarrollar distinciones más finas. Aprender a ver el mundo con mayor profundidad, a notar los detalles que otros pasan por alto. Como los maestros en cualquier disciplina, que ven su campo con una claridad y una precisión que asombra a los demás. Y para poder cultivar esa maestría necesitamos practicar el pensamiento sistémico. Entender cómo las diferentes partes de un sistema se interconectan, cómo un pequeño cambio puede tener grandes efectos. Como el famoso efecto mariposa, que nos enseña que el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un huracán en Texas. Y para poder gestionar nuestro tiempo de manera efectiva, para poder lograr esos saltos 10x, necesitamos entender la diferencia entre el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. El tiempo Cronos es lineal, es el tiempo del reloj, de los días y las semanas. El tiempo Kairos, en cambio, es cualitativo. Son esos momentos de inspiración, de oportunidad, de sincronicidad. Esos momentos en los que el tiempo parece detenerse, en los que todo fluye y las ideas surgen sin esfuerzo. Y Dan Sullivan ha desarrollado un sistema de tiempo basado en Kairos que incluye 3 tipos de días: días libres, días de enfoque y días de buffer. Los días libres son para la recuperación, la exploración, la conexión con nosotros mismos. Son esos días en los que no trabajamos, en los que nos dedicamos a actividades que nos inspiran, que nos recargan las pilas. Como LeBron James, que invierte gran parte de su tiempo en la recuperación física y mental. O Bill Gates, que se toma una semana al año para recluirse en una cabaña y dedicarse a la lectura y la reflexión. Los días de enfoque son para trabajar en nuestras actividades de alto valor, en ese 20% que genera el 80% de nuestros resultados. Esos días en los que nos concentramos al máximo en nuestras habilidades únicas, en lo que realmente nos apasiona. Y los días de buffer son para la organización, la planificación, la preparación. Esos días en los que nos ocupamos de las tareas administrativas, de las reuniones, de los correos electrónicos. Un sistema que nos permite equilibrar el trabajo y el descanso, la acción y la reflexión. Y para poder implementar este sistema de tiempo, para poder liberarnos, para enfocarnos en nuestros días de enfoque, necesitamos construir una compañía autogestionada. Un equipo que funcione sin necesidad de nuestra constante supervisión, que sea capaz de tomar decisiones y resolver problemas por sí mismo. Un equipo que nos permita a nosotros como líderes dedicarnos a la visión, a la estrategia, a la innovación. Y la última idea que quiero compartir contigo es la transición del individualismo robusto al liderazgo transformacional. El libro nos cuenta la historia de Susan, una ejecutiva contratada para llevar a una empresa de seguros a un crecimiento 10x.
Y en lugar de intentar hacerlo todo ella sola, se enfocó en construir confianza con el fundador y en optimizar la estructura del negocio. Contrató a las personas adecuadas para cada tarea y les dio la autonomía para tomar decisiones. Y el resultado fue un crecimiento exponencial. Otro ejemplo es Tim Schmidt, que transformó su empresa USSA al enfocarse en un nicho específico y al priorizar la calidad sobre la cantidad. Construyó una comunidad de clientes leales que compartían sus valores y su visión. Y esta transición al liderazgo transformacional es esencial para... Si quieres profundizar más en el desarrollo de tu habilidad única, te invitamos a visitar la página web del libro www.dscsbook.com, donde encontrarás recursos adicionales muy valiosos. Y recuerda, el camino al 10X puede ser más fácil de lo que imaginas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esto ha sido Del Libro al Micrófono. Hasta la próxima.